Lo que tenemos aquí es un recordatorio a los cristianos, es un recordatorio a los creyentes de la iglesia en Roma y a todos nosotros del estado en que nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató. Este reporte radiológico consta de dos partes. La primera contiene dos declaraciones generales acerca de la condición espiritual de la raza humana, versículos 9 y 10, mientras que en los versículos 11 al 18 encontramos 6 manifestaciones específicas de los estragos que el pecado ha causado en el asiento mismo de nuestra personalidad. Veamos entonces, en primer lugar, las dos declaraciones generales. Romanos capítulo 3, versículo 9. Pablo se pregunta: ¿qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que los paganos? ¿Somos nosotros los judíos mejores que el mundo grecorromano a nuestro alrededor? Dice él: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Primera declaración: todos están bajo pecado. Noten, mis amados hermanos y amigos que están aquí, que allí no dice simplemente que todos cometemos pecados, como si se tratara de algo incidental en nuestras vidas. Una frase que la gente usa mucho es: bueno, nadie es perfecto. Cuando tú le llamas la atención a alguien, nadie es perfecto. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que Pablo dice en este pasaje es que todos los seres humanos, sin excepción, nacen bajo pecado. Es decir, están sometidos a una esclavitud. Mis amados hermanos, nosotros pertenecemos a una raza de gente esclavizada al pecado. Por supuesto, el pecador no se ve a sí mismo de ese modo, porque el pecado astutamente opera a través de la propia voluntad del pecador. De manera que el pecador siempre hace lo que él quiere hacer. Cada vez que el pecador actúa de su propia voluntad. Y consecuentemente, él piensa que es un hombre libre, porque él hace lo que le da la gana. Pero lo que la Biblia enseña es que la voluntad ha sido esclavizada al pecado. Por lo tanto, siempre lo que el pecador quiere hacer está regido por algún principio pecaminoso. Aquí el pastor Sugel Michelén está defendiendo la doctrina calvinista depravación total. Y lógicamente usa unos versículos que tienden a confundir, como ese de que todos estamos bajo pecado, que nacimos en el pecado, que estamos contaminados con una naturaleza carnal que tiende a pecar. Todo eso es correcto. Pero lo que cada uno de estos calvinistas está confundido y está confundiendo gente es con decir que el cristiano no puede ser libre, que el cristiano no puede nacer de nuevo prácticamente. Según ellos, el nuevo nacimiento es una cosa pecando, y cuando la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, ellos tienen una tendencia a leer solo el apóstol Pablo mal interpretado y eliminan cualquier cosa que golpee su doctrina sucia y dañina. Quiero decir que esa depravación total es mentira. No hay depravación total. El hombre sí es un depravado en diferentes grados, pero no es total la depravación, porque si la depravación fuera total, nosotros seríamos unos robots que solamente hacemos lo malo y no podemos frenar. No podríamos frenar de pecar. Y Jesús sí dijo: vete y no peques más. Juan también nos dice: hijitos, os escribo para que no pequéis. Según ellos, nosotros nunca dejamos de pecar, porque tenemos una depravación total. Y entonces Jesús nos justifica en pecado. Y es mentira. Dios nos justifica del pecado, nunca en pecado. Pero dale con esa depravación total. Eso es un concepto teológico extrabíblico fuera de la palabra.
Sí podemos utilizar la palabra depravado para el hombre, para la mujer, pero no depravación total, porque total significa que no hay chance, que no hay oportunidad para que tú decidas cambiar. Y resulta que el hombre sí tiene la oportunidad de cambiar. Depravación total hay en el infierno. Depravación total para aquellos que tuvieron la grande oportunidad y no quisieron. Pero aquí en la tierra no hay depravación total. Mientras hay vida y esperanza. Aún cuando lucha con el pecado, un hombre puede decidir no ir a un prostíbulo, por ejemplo, porque quiere cuidar su reputación, porque quiere guardarse de una enfermedad, por muchísimas razones que no son la gloria de Dios. Así que aún el principio que lo mueve a guardarse del adulterio, a guardarse de la fornicación, no es precisamente lo que la Biblia llama una buena obra, como veremos en un momento. Qué herejía tan gigante. O sea que cuando tú dices no quiero adulterar, lo haces con una conciencia de maldad. Porque lo haces solo por la reputación. No lo haces porque quieres purificarte. Según ellos, claro. No lo haces porque quieres abandonar el pecado. O sea que la prostituta que Jesús le dijo, vete y no peques más. O María Magdalena que dijo, no voy a pecar más. Y no siguió pecando más. Lo hizo por orgullo. Y lo hizo por vanidad. Y lo hizo por quien sabe qué mentiras, dicen estos calvinistas. Y tenemos que ir de frente contra estas doctrinas satánicas que están llevando gente al infierno por docenas. Es un principio egoísta el que está funcionando detrás. Consecuentemente, todos tenemos un serio problema legal delante de Dios porque violamos constantemente su voluntad. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Él le aplica el no hay justo ni aun uno a todo el mundo antes de Cristo y después de Cristo. ¡Qué bruto! Póngale 0. No hay justo ni aun uno sin Cristo. Él dice que somos egoístas cuando dejamos el pecado. Que tomamos la decisión de dejar el pecado por un egoísmo. ¿Quién va a entrar al cielo con egoísmo? ¿Quién va a entrar al cielo porque dejó el pecado por intereses pecaminosos? Es una confusión terrible. Terrible estos calvinistas. Tienen confundido a medio mundo. Todos estamos bajo pecado, no hay justo ni aún uno. Antes de Cristo no hay justo ni aun uno. La Biblia sí habla que hay justos. En el Antiguo Testamento la Biblia menciona muchos justos. Un hombre justo, Job. Si el justo se apartara de su justicia, mencionando en Ezequiel, quiere decir que sí había justos, y en el Nuevo Testamento también hay justos, justificados por la fe y justificados por morir al pecado. Oye, ellos se jactan de estudiosos y son los que menos entienden. ¿Qué cosa? Ese es el veredicto que ya fue emitido en la Suprema Corte de Justicia del Universo. Este tema tiene que ver con la pregunta del pecado original y la doctrina de la depravación total. Aquí está el otro, con la misma doctrina de depravación total. Óyelo. Refleja el punto de vista reformado del pecado El punto de vista reformado, no bíblico, original. Ahora, este término pecado original es a menudo malentendido en sectores populares. Algunos simplemente asumen que el término pecado original debe referirse al primer pecado, el original, el que todos hemos copiado en 1000 maneras distintas en nuestras propias vidas, que es el primer pecado de Adán y Eva. Pero ese no es lo que se conoce históricamente en la Iglesia por doctrina del pecado original. Más bien, la doctrina del pecado original define las consecuencias para la raza humana de aquel primer pecado. Y casi todas las iglesias que históricamente han tenido un credo, una confesión, han acordado que algo muy grave le pasó a la raza humana como consecuencia del primer pecado. Que el primer pecado
produjo pecado original. Es decir, como resultado del pecado de Adán y Eva, toda la raza humana cayó. Y por eso nuestra naturaleza como seres humanos desde la caída es una naturaleza que ha sido influenciada por el poder del mal. Como David declaró en el Antiguo Testamento: oh Dios, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él no estaba diciendo que era pecaminoso que su madre y su padre tuvieran hijos, ni estaba diciendo que había hecho algo malo por haber nacido, sino que estaba reconociendo la condición caída del ser humano. Esa condición caída que fue parte de la experiencia de sus padres, esa condición caída que trajo él mismo a este mundo. Así que el pecado original tiene que ver con la naturaleza caída de la humanidad. Entendemos que el pecado pasó a todos los hombres y tenemos una naturaleza pecaminosa, pero estos calvinistas llaman a eso depravación total. Repito, no hay tal depravación total. Los que tienen la mente cauterizada son ellos por doctrinas erróneas, disque de la Reforma, como si la Reforma de Martín Lutero y Juan Calvino haya sido muy brillante. Si Martín Lutero y Juan Calvino ni tenían toda la verdad. Yo creo que no tenían ni el 15 o 20% de la verdad, estaban enredados. Y ellos toman eso como lo más importante para predicar un evangelio torcido. La idea es que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Somos por naturaleza pecadores. Sin embargo, Juan dice, no peques más. Jesús dijo, vete y no peques más. Jesús no estaba mintiendo. Estaba diciendo, no peques más porque sí es posible no pecar más. Y si alguno hubiere pecado, y Juan agrega, el que practica el pecado es del diablo. O sea, según ellos, todos son del diablo. Todos son del diablo los seres humanos. Todos hemos escuchado el axioma, no hay nadie perfecto. Podríamos mejorar un poco eso al decir no solo que nadie es perfecto, sino que nadie siquiera está cerca de la perfección. Sin embargo, Jesús dijo otra verdad. Sean perfectos. Y cuando dijo sean perfectos, quiere decir que podemos estar cerca de la perfección. Aunque no lo seamos totalmente, Jesús dijo, sean perfectos, lo cual significa que nos vamos acercando a ese estado a medida que abandonamos el pecado. Y así, la doctrina de la depravación total describe y define un punto particular del pecado original. Los deseos de la carne, dice Pablo, se oponen a los deseos del espíritu. E inmediatamente después hay una coma y dice, por eso no podéis hacer lo que queréis. No puedo hacer lo que quiero muchas veces. ¿Por qué? Porque tengo deseos de la carne que se oponen, que me hacen resistencia. Y entonces es a ese concepto a que se refiere la enseñanza de depravación total. Lo mismo, el mismo error repetido en 3 famosos predicadores. Repito, la depravación total es mentira. No hay depravación total. Si la depravación fuera 100%, la mente mía no aceptaría ni siquiera la posibilidad de que yo reciba a Cristo. Pero no hay depravación total porque me doy cuenta que mi pecado me está llevando a lo peor y que yo puedo cambiar y que Jesús me ofrece que cambie. Y que cuando yo decido cambiar, puedo hacerlo porque Dios me capacita para hacerlo. El diablo es un depravado total. Pero las personas en el mundo, mientras hay vida, hay esperanza y hay posibilidad de arrepentimiento. Una persona que tiene posibilidad de arrepentimiento no es un depravado total. Mi mente quedó tan afectada que, como hemos hablado en otras ocasiones, Romanos 6, Romanos 7, me habla de que la mente del hombre pecador no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede.
De esa misma manera, ¿verdad? Nosotros tenemos un texto en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25 y 26, donde Pablo le dice a Timoteo que trate con mansedumbre a aquellos que se oponen por si acaso Dios le concede el arrepentimiento y que puedan escapar del lazo del diablo que lo tiene atado para hacer su voluntad. Ahí lo tienes. O sea, estoy atado todavía de alguna manera a esa consecuencia que heredé de Adán y Eva. Y como estoy atado, alguien tiene que venir a hacerme libre. Al que el Hijo del Hombre hace libre, será verdaderamente libre. Ellos dicen en el versículo, será completamente libre, pero ellos no creen en la libertad humana. Ellos no creen que hay una libertad en Cristo Jesús, no creen. Ellos dicen que hay una libertad falsificada, será porque la gente sigue pecando. Ellos dicen que es imposible que tú dejes de pecar, imagínate eso. Yo dejé de fumar, yo dejé de beber, yo dejé de ir donde brujo, me dijo alguien. Yo dejé de ser homosexual. Entonces el homosexual tiene que seguir siendo homosexual toda la vida según ellos, porque la depravación es total. Simplemente Jesús te califica y te dice, no hombre, me gustaste tú y voy a salvarte en pecado. Depravación total que ellos creen, que los calvinistas erróneamente, es que Dios te salva en pecado. Dios no salva en pecado a nadie. Dios te salva es del pecado y del infierno. Primero del pecado y después del infierno. Proclamó el Señor Jesucristo. ¿Por qué tiene que hacerme libre? Porque no soy libre. ¿Y por qué no eres libre? Porque yo tengo una inhabilidad total, incapacidad total, depravación total, dicho de otra forma, para poder entonces actuar libremente. Cristo me liberta, pero hay una libertad que yo no tengo completamente. ¿Por qué? Porque sigo siendo influenciado por el pecado y frecuentemente sigo siendo convencido de pecar antes que obedecer. Por tanto, mi libertad tiene que ser calificada. Depravación total, vital para poder entender incluso la doctrina de la predestinación y la doctrina de la gracia irresistible. Cristo te liberta, es lo que dice el pastor Miguel Núñez. Pero es una libertad que no es libertad, porque tú sigues pecando. Entonces está diciéndole a Cristo mentiroso. Jesús dijo, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y ellos dicen que es libre, pero falsamente, porque te da una libertad, pero tú sigues pecando, o sea, no puedes dejar de pecar. Vaya, qué doctrina más diabólica. Ellos mismos se contradicen y se recontradicen. Resumen, la doctrina de la depravación total es mentira. El calvinismo es un engaño. Y Satanás está gobernando en ellos. Es cierto que nacemos con una naturaleza pecaminosa, pero Jesús nos ofrece precisamente salvación de esa naturaleza que nos llevaría al pecado si no recibimos la libertad que hay en Cristo Jesús. Comparte este video que lo necesita mucha gente que está engañada, escuchando a una centena de predicadores calvinistas por todo el mundo, herejes, haciendo un daño tremendo a muchas personas que no conocen el Evangelio. Dios te bendiga.